¿Cómo hacer un buen final para una historia? ¿Cómo? Hoy te voy a dejar 7 consejos para crear un buen final de una historia. Así sea que la estés improvisando, o la estés guionando, o la estés escribiendo, ¿cuáles son esos tips, esa guía, ese caminito que tenemos que llevar a cabo para que la historia tenga un buen final? Mírate este video, por supuesto, míratelo hasta el final. Muy bien. Exactamente, hizo lo que iba a decir, claro que sí. Bueno, suscríbete por favor, porque resulta que a mí me gusta que la gente se suscriba, porque si no, no me da ganas de hacer videos si veo que no te suscribís. En cambio, si veo que te suscribís, digo, ay, la gente se suscribe, hago muchos videos más y así la gente sigue aprendiendo. Yo sigo dando y así nos vamos dando, ¿se entiende? Es como un feedback de darse cosas. Vos me das tu suscripción y yo te doy mi conocimiento, mi locura. Así que hagámoslo. Me preguntaron por mail, ¿cómo hago un buen final? ¿Cómo llego al final? ¿Cómo me voy a un final? ¿Sí? Y acá te voy a dejar estos 7 consejos. Una vez escuché una frase que fue hermosa, fue reveladora para mí, que dijo un director que no me acuerdo cuál es, pero es: el final debe ser sorprendente pero inevitable. Y me parece una frase ¡guau! Y ya a medida que te explique cuáles son estos 7 puntos que tenemos que tocar, vamos a ir entendiendo por qué. También te quiero dejar aquí arriba estos videos que hice que te van a gustar mucho, porque uno es sobre cómo hacer, escribir, improvisar una buena historia, ¿no? ¿En qué se diferencia una buena historia de una mala historia? Así que aquí tenés ese video. Y por supuesto también tenés el video de cómo es el conflicto de una historia, pero más adelante te lo voy a nombrar. Tranquilo, no te abrumes con eso ahora, porque vamos a empezar por el principio. Entonces, para hacer un buen final, punto 1, tiene que involucrar los elementos de la historia, por supuesto. El final tiene que incluir, no todo, pero tiene que incluir lo que hemos mencionado y lo que ha surgido en la historia previamente. Si yo en el final meto un elefante que no estuvo nunca en la historia, y la gente dice, ¿dónde salió este elefante? Si la historia se trataba de pajaritos, ¿sí? Lo que hago ahí es mentir. Estoy metiendo un elemento de manera forzada para que esto tenga un final. No, tiene que involucrar los elementos de la historia. Por supuesto, a los protagonistas, porque lo que nos va a importar es qué le pasó a los protagonistas. Si yo vengo hablando de Romeo y Julieta y termino con que a la hermana de Julieta le pasó tal cosa y no digo nada de lo que le pasó a Julieta y a Romeo, ¿cómo? ¿No? Tiene que involucrar los elementos de la historia. Así que punto 1. Punto 2. El final tiene que ser un desenlace, tiene que ser una consecuencia de lo que vino sucediendo en la historia, de lo que se planteó en el motor, de lo que había que solucionar en el conflicto de la historia. Y sobre este punto, acá que ya me metí con el conflicto, te dejo este video aquí que habla sobre el conflicto de la historia, que es el motor, el acontecimiento, lo que mueve a la historia, lo que mueve a los personajes a hacer cosas en esa historia, ¿sí? Entonces, el final tiene que ser un desenlace. Desenlazar es desatar el lazo, ¿no? El lazo que se anudó, desatarlo, ese nudo. Eso tiene que ser el desenlace. El final tiene que tener una... ya entendí, ahora entiendo lo que sucede acá. Termina con la tensión que generé. El final tiene que aflojar la tensión, ¿sí? La historia se... termina la tensión. De alguna manera, o mueren todos, o todos son felices, o algo pasa, se encuentra lo que se había perdido, o la persona que creía que lo iba a encontrar muere, no sé, pero tiene que aflojar esa tensión que me generó el nudo de la historia. Entonces, el final se tiene que ser una consecuencia de lo que viene sucediendo. 3, tiene que ser coherente. Si yo vengo planteando una historia de amor entre Romeo y Julieta, no puede terminar con alguien cantando. Si yo vengo planteando que va a ser o una tragedia, si vengo planteando, ya sé que va a ser una tragedia, ¿no? Tiene que ser coherente con lo que vine planteando. Si es una historia de amor, de fuerzas que se contraponen, ¿sí? El final tiene que ver con eso. No es que de golpe vino una invasión inglesa, una invasión alemana, tomaron el país y no sé qué. No, tiene que tener que ver con esta historia de amor. Entonces tiene que ser coherente con todo lo que vino sucediendo, con lo que le vinimos planteando al público, ¿sí? Con la lógica de la historia. No porque tenga que ser lógico desde lo cotidiano de la vida popular, sino de la lógica que se está planteando en esa historia. Tiene que hablar el mismo lenguaje. Por ejemplo, en Monster Inc. los monstruos son buenos, ¿sí? Los monstruos son buenos y ellos se asustan de una niña que es la que viene al mundo de ellos. Entonces ahí está planteada esa lógica. Los monstruos son buenos, la niña es la rara, es lo malo. En Batman es rarísimo que se ponga a hablar una tetera, pero en Alicia en el País de las Maravillas no es raro que se ponga a hablar una tetera porque está planteada esa lógica, ¿sí? Está planteada esa lógica, es un país de las maravillas, entonces hablan objetos extraños, todo es surrealismo. En una película romántica o una comedia romántica es raro que alguien salga volando, en cambio en Batman no es raro que alguien salga volando. Entonces tiene que tener, esa es la lógica de la historia, ¿sí? Plantea una lógica y después le tengo que respetar. 4, tiene que tener la misma intensidad e importancia el final de lo que planteé en el nudo. Si yo planteo que
Romeo y Julieta se aman a morir, una cuestión de vida o muerte, entonces está bien que termine que uno de los dos muera o que los dos mueran. ¿Sí? Está bien. O que maten. Porque yo planteé ese tipo de amor. Ahora, si yo planteo un tipo de amor así y que se resuelve con que ella se distrae y se pone a mirar un par de zapatos y se olvida de Romeo, no es un final coherente con la lógica que yo planteé y no es igual de intenso que el amor que planteé. Entonces, el final, el desenlace, tiene que tener la misma intensidad, la misma energía que lo que planteé en el nudo. Porque si planteo tanta tensión, ese desenlace tiene que aflojar esa tensión, ¿sí? Para el público. 5. Debe involucrar a los protagonistas de la historia, por supuesto, más allá de lo que planteé en el punto 1, que era que tiene que involucrar los elementos que hayan sucedido, ¿no? En los lugares. Si yo planteo que, por ejemplo, Batman se puede dar en Ciudad Gótica, está bien, está Ciudad Gótica, o si planteo que Alicia en el País de las Maravillas está todo en un país de las maravillas y países, y todo es como surrealista, los lugares, todo es así, ¿no? Bueno, más allá de involucrar los elementos de la historia, al final, tiene que pertenecer a los protagonistas de la historia. Les tiene que pasar a ellos se les tiene que solucionar o se les tiene que terminar de sonar algo en la vida, pero a los protagonistas es a los que les involucra el final de la historia, ¿sí? No puede quedar la historia de los protagonistas suelta y resuelvo otra, ¿sí? Entonces, sí o sí, a los protagonistas. 6. Tiene que ser contundente, o sea, ¿sí? Termina bien, termina mal, termina arriba, termina abajo, termina libre, termina preso, pero tiene que tener un final contundente, que yo pueda decir, esta historia se trata de esto, empieza acá, después sucede esto, ahí va a venir un meteorito que va a caer en la Tierra y termina que lo terminamos destrozando al meteorito y nos salvamos. O termina que el meteorito cae en la Tierra y se arma un invierno nuclear por muchos años. O termina que el meteorito explota antes y por suerte zafamos. Pero tiene que tener un final. Un final contundente. Termina así. No sé qué pasó con el meteorito, ¿no? Como que de golpe se diluye. De golpe se diluye y no se sabe. De golpe hay un corte. Viene el meteorito, toda la historia. 40 minutos hablando de meteorito y de golpe hay un corte a una persona en una playa caminando. ¿Qué pasó? ¿No? Tiene que tener un final contundente. Y 7. Aquí voy al punto hermoso de esta frase, que es: el final tiene que ser sorprendente, pero inevitable. ¿Sí? O sea, tiene que ser lo suficientemente sorprendente como para que yo en la mitad de la película o en la mitad de la historia no me la vea venir. No diga, ay, ya sé que va a terminar así. Porque eso es muy frustrante, ¿no? Como, ya sé que va a terminar así. ¿No? Ya está, ya pierdo interés. Porque ya me plantean cuál va a ser el final. En el nudo no hay tensión. Ya se me resolvió la cuestión, entonces no tengo por qué seguir mirando esa historia. Ahora, si yo con los elementos que hay en la historia, con los elementos que hay, no termino de resolver la tensión, no termino de resolver la trama antes del tiempo que la tengo que resolver, y mantengo al público en tensión, y yo puedo manejar ese timing, porque yo sé a dónde va a ir la historia, ya sé hacia dónde va a ir, pero te voy a mantener esa tensión, porque esto es un juego que tenemos. Vos sabés que hay uno de estos finales que puede ser posible, y yo también lo sé, pero no te voy a decir qué final te voy a dar. Entonces ahí es donde tengo que llevar a la gente a un final sorprendente. Cuando resulte ese final, la gente pueda decir, ¡qué bien! La verdad, era totalmente lógico que pase esto. No me la esperaba, pero claro, tenía que pasar esto. Thelma y Louise. No me esperaba que se tiraran las dos del barranco, pero está bien. Ahora que lo veo, está bien. Sexto Sentido. No me esperaba que él fuera. Y ahora que lo hago el insight, ¿no? De toda la información, Está bien, digo, claro, es así. Entonces, ese es un final sorprendente, pero inevitable, porque tiene que juntar los elementos de la trama. Tiene que ser algo que sí podría ser. En algún punto, inconscientemente, al público se le puede haber cruzado por la cabeza, pero era uno de tantos finales posibles. Entonces tiene que ser posible. Tiene que ser posible, pero lo suficientemente sorprendente para no develar el misterio antes de tiempo. Así que esos son mis 7 tips, consejos, ideas, guía, para que vos puedas crear un final genial para tu historia, ya sea improvisada, guionada, escrita, como quieras. Pero estos 7 consejos te van a llevar a que el final sea un final divino, que vos digas, bueno, tengo finales, tengo la manera ahora de proponer finales para mis historias. Decime si te gustaron, si tenés otro tip que yo pasé de largo, que no me di cuenta, y déjame tu pregunta, por supuesto, porque todos estos videos yo los hago, se me inspiran en preguntas que me deja la gente, mails que me mandan. Me puedes escribir a soypaufa@gmail.com o me podés escribir también, te puedes suscribir en mi página web, paufarias.com, y ahí mismo tenés para descargarte guías gratuitas, ebooks. Puedes suscribirte a mi lista de suscriptores y te voy a mandar mails con información, con artículos hermosos y sobre nuevos vivos que voy a hacer en YouTube. Así que te espero y nos vemos el próximo video. Y ahora sí, este es un final.